Bueno, hoy vamos a arrancar con hígado, ¿sí? Por eso vamos a hacer un breve repaso de lo que es la estructura y la función normal del hígado y algo de las vías biliares. Y luego vamos a pasar a ver hepatitis viral. En la próxima clase vamos a ver hepatopatía alcohólica y después vamos a ver algo de cirrosis y las complicaciones de la cirrosis. En cuanto al hígado, recordemos que es un órgano que se va a encontrar ubicado a nivel del hipocondrio derecho, ¿sí? O del cuadrante superior derecho, si nosotros tenemos una división del abdomen en 4 cuadrantes, ¿sí? Y del hipocondrio derecho si lo dividimos en 9. Y tengamos en cuenta que va a estar por debajo del diafragma, ¿sí? El hemidiafragma derecho. En cuanto a algo de su anatomía, digamos, podemos decir que el hígado tiene un peso normal de entre 1.500 y 1.600 gramos, un poquito menos en las mujeres. Y en cuanto a sus medidas, mide 26 centímetros en su diámetro mayor transversal, 15 centímetros en su diámetro longitudinal, es decir, 15 centímetros de alto, y en su espesor máximo tiene 8 centímetros. ¿Por qué es importante recordar a grandes rasgos el peso y las medidas del hígado como para poder reconocer, ¿sí? En la anatomía patológica, la macroscopía, si es un hígado que está aumentado de tamaño o está disminuido de tamaño por alguna patología, ¿sí? Está dividido a grandes rasgos en un lóbulo derecho, que es mucho más grande que el lóbulo izquierdo, y se divide en sus distintas caras por diferentes ligamentos, que no tiene sentido que nosotros ahora los estemos repasando, ¿sí? Por otra parte, sepamos que a nivel de la porta hepatis, ¿sí? O del hilio hepático, es donde llegan al hígado la arteria hepática, ¿sí? Que es la que va a traer la sangre oxigenada al hígado, la vena porta, que es la que va a llevar sangre que es desoxigenada, pero que viene con mucha carga de nutrientes, porque viene de recoger todos los nutrientes que se fueran absorbiendo a nivel del sistema digestivo, ¿sí? Y por otro lado, van a salir del hígado a este nivel el conducto hepático común, ¿sí? Que es el cual va a transportar la bilis que se produjo dentro de lo que es el parénquima hepático. Y por otro lado, van a salir del hígado, pero no a nivel de la porta hepatis, las venas suprahepáticas que van a ir a drenar a la vena cava inferior y lo que llevan es sangre desoxigenada, obviamente. En cuanto a las funciones normales del hígado, debemos recordar que tiene función de detoxificación, es decir, de intentar eliminar sustancias que son tóxicas, entre ellas el alcohol, ¿sí? Y por eso cuando el hígado funciona menos, se va a eliminar menos el alcohol, así como también los fármacos, y por eso hay que hacer ajustes de dosis en insuficiencia renal, en insuficiencia hepática, para algunos fármacos, ¿sí? Porque al no eliminarse, los niveles de ese fármaco van a permanecer elevados en la sangre, entonces nosotros tenemos que disminuir la dosis para que no genere efectos tóxicos, ¿sí? Por otro lado, también tiene función de el metabolismo de los macronutrientes, es decir, tanto de la glucosa como de los lípidos y las proteínas. Cuando la glicemia, que es el nivel de glucosa en sangre, baja por debajo de los niveles normales homeostáticos, alrededor de los 70 miligramos decilitro, 80 miligramos decilitro, lo que hace el hígado es empezar a generar glucosa a partir de otros macronutrientes, es decir, realiza gluconeogénesis y va a romper a la glucosa que nosotros tenemos almacenada en forma de glucógeno, es decir, que va a hacer glucogenólisis, ¿sí? Para poder aumentar los niveles de glucosa en sangre. Al revés, cuando la glicemia está elevada, lo que hace el hígado es generar depósitos de glucosa, es decir, generar glucógeno a partir de la glucogenogénesis y va a catabolizar a esa glucosa para obtener energía por medio de la glucólisis, ¿sí? En cuanto a los lípidos, el hígado lo que va a hacer es activar la beta-oxidación de ácidos grasos para la generación de ATP, y en cuanto a las proteínas, obviamente la proteólisis también para generar ATP, generar energía, ¿sí?
Por otro lado, va a sintetizar proteínas, ¿sí? Dentro de las proteínas que sintetiza está la albúmina, que es la principal proteína del plasma, es decir, la proteína que genera la presión oncótica a nivel plasmático, y por eso si nosotros tenemos un hígado que no está funcionando bien, si tenemos una insuficiencia hepática, va a haber una disminución en la producción de proteínas, y esa disminución en la producción de proteínas se va a reflejar en una disminución de la presión oncótica a nivel del plasma y por ende una filtración de plasma hacia los distintos espacios, y el paciente va a hacer edemas, ¿sí? Edemas, hidrotórax, hidroperitoneo o ascitis, ¿sí? Por otro lado, va a fabricar fibrinógeno y otros factores de la coagulación, por ende en un hígado insuficiente vamos a tener problemas de la coagulación, ¿sí? Vamos a tener una prolongación de los tiempos de la coagulación, acuérdense del tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado, van a estar prolongados porque al no haber tantos factores de la coagulación, el cuerpo va a tardar más en sellar las heridas, en sellar las lesiones vasculares y va a estar propenso el paciente a las hemorragias, ¿sí? Otra de las funciones es la formación y la excreción de la bilis, que la vamos a ver en detalle en unas diapos más adelante, que esta bilis se va a sintetizar a partir de bilirrubina, que a su vez proviene del metabolismo del hemo, ¿sí? Que es parte de lo que es la hemoglobina básicamente. Y también va a estar formada la bilis por bilirrubina y por las sales biliares que se forman a partir de colesterol. Esos dos componentes más agua forman la bilis a nivel hepático, que luego va a ir a nivel de la vesícula, que lo único que hace es concentrar la bilis a partir de absorción de agua. Entonces se concentran los otros dos componentes, que son el colesterol y la bilirrubina. Y por último también tiene función de almacenamiento, ¿sí? Va a almacenar a distintas vitaminas, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina B12, la vitamina K, la vitamina E y algunos minerales como el hierro. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros vayamos a repasar todo lo que son las funciones del hígado? Justamente para conocer qué es lo que pasa cuando el hígado no está funcionando, ¿sí? Nos va a dar todo lo que es la patología. Bueno, ahora vamos a ver más lo que es la estructura microscópica, ¿sí? Recordemos que la unidad anatómico-funcional del hígado es el lobulillo hepático, ¿sí? Que es una estructura que tiene una forma hexagonal, que tiene un centro constituido por la vena centrolobulillar y los extremos formados por los espacios porta, donde se encuentran las tríadas portales. Estas tríadas portales están compuestas por un conducto biliar terminal, por una rama de la vena porta y por una rama de la arteria hepática. Entre la vena centrolobulillar y estos espacios porta vamos a ver a los cordones de hepatocitos, ¿sí? A su vez, estos cordones de hepatocitos pueden dividirse en 3 zonas, ¿sí? Dependiendo de la distancia que tienen a la irrigación arterial. Con la zona 1, que es la zona periportal, periférica, o sea, es la que está más cerca de los espacios porta y por ende es la que está más cerca de la arteria hepática y por ende es la que es menos susceptible a la lesión isquémica porque va a estar más irrigada y es la que es más susceptible a la lesión tóxica. De todos los tóxicos que están en la sangre, primero van a lesionar a estos hepatocitos. Luego tenemos una zona 2 intermedia y una zona 3 centrolobulillar, que es la que es más cercana a la vena centrolobulillar y por ende va a ser la más susceptible a la lesión isquémica por estar más lejos de la irrigación arterial, ¿sí? Por otra parte, entre la vena centrolobulillar y las tríadas portales vamos a tener también a los sinusoides hepáticos. Los sinusoides hepáticos son capilares, ¿sí? Sinusoidales, con muchos poros, en los cuales se va a mezclar la sangre proveniente de la arteria hepática con la sangre de la vena porta y va a drenar hacia la vena centrolobulillar. Al transitar por estos sinusoides hepáticos, esta sangre, ¿sí? Va a ir perdiendo el oxígeno porque lo va a ir dejando hacia los lados, hacia los hepatocitos, ¿sí? Y también va a ir dejando los nutrientes provenientes tanto de la arteria hepática como de la vena porta a esos hepatocitos para que
realicen el metabolismo de los distintos macronutrientes. Y llega luego a la vena centrolobulillar, ¿sí? Que luego va a drenar hacia las venas suprahepáticas y hacia la vena cava inferior hasta llegar, obviamente, a el corazón derecho, o sea, la aurícula derecha, y que vuelva el circuito sanguíneo, ¿sí? Entonces, repasando un poco, tenemos al lobulillo hepático hexagonal, un centro formado por la vena centrolobulillar que drena en las venas suprahepáticas, se denominan suprahepáticas porque están por encima del hígado, que van a drenar a su vez en la vena cava inferior, ¿sí? Que tienen sangre carboxigenada y con pocos nutrientes que llegan a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, a la arteria pulmonar y hacia los pulmones, de los pulmones se oxigena, etc. Continúa el circuito. Por otro lado tenemos a los espacios porta formados por un conducto biliar terminal. Ahora vamos a repasar cómo es bien la vía biliar intrahepática y extrahepática. Una rama de la vena porta, ¿sí? Recuerden que la vena porta estaba formada por la vena mesentérica superior y por el tronco espleno-mesaraico, ¿sí? Que está formado por la vena esplénica y por la vena mesentérica inferior. Y por último, también esta tríada portal está formada por una rama de la arteria hepática. La rama de la arteria hepática lleva sangre oxigenada, ¿sí? Principalmente oxígeno para estos hepatocitos. La rama de la vena porta lleva sangre que es carboxigenada, pero que tiene una gran cantidad de nutrientes porque acaba de pasar por el sistema digestivo, y el conducto biliar saca del hígado la bilis que se formó a nivel de los hepatocitos, ¿sí? Entonces, bueno, algo que me olvidé de mencionar son las células que tenemos a nivel del lobulillo hepático. Obviamente, además de tener a los hepatocitos, que son parte del parénquima hepático, vamos a tener células dentro de los sinusoides hepáticos, que son las células de von Kupfer. Las células de von Kupfer son macrófagos, ¿sí? Modificados, que van a tener como función, obviamente, la función de los macrófagos, que es atacar, ¿sí? A los gérmenes, bacterias, y fagocitar a lo que son las células apoptóticas. Por otro lado, entre los hepatocitos y el sinusoide hepático existe un espacio, ¿sí? Que se denomina espacio de Dissé, en donde se van a encontrar unas células que son las células estrelladas o células de Ito, ¿sí? Que normalmente almacenan lípidos, principalmente vitamina A. Pero son muy importantes, ¿sí? Hay que recordarlas, porque en el contexto de la cirrosis son las que van a iniciar el proceso de fibrosis, ¿sí? Esas células se van a activar por diferentes mecanismos, ¿sí? Como por ejemplo el estímulo del acetaldehído, que es un metabolito del alcohol, el estímulo de radicales libres, el estímulo de la necrosis, ¿sí? Estas células se van a activar y se van a transformar en células miofibroblásticas, ¿sí? O células fibrogénicas, que van a tener la capacidad de sintetizar colágeno y otras proteínas de la matriz y de contraerse, ¿sí? Y por ende van a empezar a generar el proceso de fibrosis. Por eso es muy importante que las recordemos, ya vamos a hablar bastante de ellas. Bueno, ahora sí vamos a ver algo de lo que es la síntesis biliar, ¿sí? La bilis es una sustancia que es producida por los hepatocitos y que favorece a la absorción de lípidos y vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, D, E y K, a nivel intestinal, ¿sí? Entonces esta bilis es sintetizada por los hepatocitos, luego es volcada hacia los canalículos biliares. Los canalículos biliares son el primer componente de la vía biliar intrahepática. Son en realidad canalículos que no tienen paredes propias, sino que se forman entre hendiduras de la membrana de los hepatocitos, ¿sí? Luego, la bilis que se encuentra en los canalículos biliares es vertida a los conductos de Herring, que sí son conductos que ya tienen una pared propia formada por un epitelio cúbico, ¿sí? Y estos conductos de Herring van a ir confluyendo y van a drenar en los conductos biliares terminales, que forman parte de las tríadas portales.
A partir de estos conductos biliares terminales, ¿sí? Que se van a ir anastomosando entre sí, se va a formar un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo, ¿sí? Estos dos conductos hepáticos se unen a su vez para formar el conducto hepático común, que al unirse al conducto cístico, que es el conducto de excreción de la vesícula biliar, forman el conducto colédoco o conducto hepatocolédoco. Este conducto hepatocolédoco va a drenar a nivel de la segunda porción del duodeno en la cara posterior, ¿sí? Y está rodeado de un esfínter, que es el esfínter de Oddi, y termina en una dilatación que se denomina ampolla de Vater. Entonces, ese es todo el recorrido que hace la bilis. Tengamos en cuenta que la única función de la vesícula biliar es concentrar a esta bilis y secretarla en el momento en el cual se encuentra la comida a nivel del intestino, que se libera una hormona que es la colecistoquinina, que lo que hace es estimular a la vesícula biliar para que ésta se contraiga y secrete la bilis hacia la segunda porción del duodeno, y esto favorezca la absorción de los lípidos tras la ingestión, ¿sí? Es muy importante que ustedes recuerden toda la vía biliar, ¿sí? No solo para esta materia, sino también para cirugía y las materias que siguen, ¿sí? Así que estudienlo bien, por eso me tomé el tiempo de incluirlo, digamos, dentro de lo que es la clase. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la patología, ¿sí? La primera que vamos a ver es hepatitis viral. La hepatitis viral no es más que la inflamación del hígado de etiología viral. En este caso específicamente, cuando hablamos de hepatitis viral, hacemos referencia a la causada por virus hepatotrópicos, ¿sí? O hepatotropos, que son los virus de la hepatitis. Virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, D y E, ¿sí? Hay otros virus que pueden llegar a tener tocamiento hepático, ¿sí? Como los virus herpes, los citomegalovirus, adenovirus, que pueden generar hepatitis, pero no están incluidos dentro de lo que nosotros denominamos hepatitis viral. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De qué es lo que pasa cuando el virus ingresa a la célula, ¿sí? Y por qué es que se produce la inflamación. Tenemos a la partícula viral ingresando dentro de la célula, liberando sus proteínas, su material genético. Estas proteínas, este material genético, son expresados por la célula infectada a través del complejo mayor de histocompatibilidad 1, el cual va a ser reconocido junto con ese antígeno por el TCR, que es el receptor de la célula TCD8 o citotóxica, la cual va a inducir la necrosis de esta célula. Como en toda necrosis, alrededor de la necrosis van a aparecer las células del sistema inmune, es decir, va a haber inflamación, perinecrosis, digamos. Y así es como se produciría, digamos, la inflamación en la hepatitis viral, en resumidas cuentas, digamos. Después, cuando vemos la morfología, lo vamos a ir viendo más específicamente. Bueno, ahora vamos a ver en cuanto a la etiología, ¿sí? Un poquito más profundo acerca de las características de estos virus. El virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E son virus que se transmiten por medio de la vía fecal oral, es decir, por medio de alimentos o agua contaminada, ¿sí? Con heces que tengan o alojen, digamos, este virus, eliminado obviamente por alguna otra persona con la enfermedad. En cuanto al periodo de incubación, ambos tienen un periodo de incubación dentro de todo corto, ¿sí? Que ronda los 15 días y en algunos casos puede prolongarse otras 4 o 5 semanas más, ¿sí? Pero en general el periodo de incubación ronda entre las 2 y 4 semanas. O sea, entre 15 días y un mes. En cuanto a el tipo de enfermedad que pueden llegar a producir, ninguno de los dos puede cronificar, es decir, ninguno de los dos va a generar hepatitis crónica y por ende no van a generar cirrosis, ¿sí? Ni carcinoma hepatocelular derivado de la hepatitis, sino que únicamente pueden dar
hepatitis aguda o bien una infección asintomática. Y en el caso de la hepatitis E es frecuente que en las gestantes, es decir, en las personas embarazadas que se infectan de forma aguda con el virus de la hepatitis E, tienen una alta tasa de hepatitis fulminante, ¿sí? Con falla hepática y una alta mortalidad, ¿sí? Por eso es muy importante. Pero es muy poco frecuente en nuestro medio la hepatitis E. La hepatitis A sí es frecuente, pero por suerte nosotros tenemos vacuna, ¿sí? Que se coloca como una única dosis a los 12 meses a todos los niños. Por otro lado, tenemos a los virus de la hepatitis B y C, ¿sí? Que son virus que se van a transmitir más por lo que es la vía parenteral, es decir, a través de la sangre. También se van a transmitir por medio de fluidos como el semen, las secreciones vaginales, y también por vía vertical, es decir, de madre a hijo, ya sea de forma transplacentaria durante el embarazo o con mayor frecuencia durante el parto. Y en algunos casos, en el caso de la hepatitis B, puede llegar a transmitirse por medio de la lactancia materna. En cuanto al periodo de incubación, estas hepatitis tienen un periodo de incubación bastante más largo, ¿sí? Que llega hasta las 10 a 12 semanas en algunos casos e incluso puede prolongarse más. Pero en general son unos 60 días, ¿sí? O sea, 2 meses. En cuanto a la forma de enfermedad que pueden producir hepatitis aguda, pueden producir una infección asintomática, lo que es menos frecuente, pueden producir un estado de portador, es decir, tener una infección asintomática, pero alojarla de forma crónica y por ende ser capaces de transmitirla, o bien pueden generar una hepatitis crónica, ¿sí? Que es mucho más frecuente que se genere con el virus de la hepatitis C, ¿sí? El virus de la hepatitis B solo cronifica en un 20% de los casos, excepto que se trate de niños, ¿sí? Los cuales cronifican alrededor de un 50% de los casos y cuanto más chiquitos sean, más tienen riesgo de cronificar. Y a partir de esa hepatitis crónica pueden a su vez generar cirrosis y también carcinoma hepatocelular, ¿sí? Estos son los peligros de los virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. Y por último tenemos el virus de la hepatitis D, que es un virus deficiente, ¿sí? Que sí o sí requiere de una infección por el virus de la hepatitis B concomitante. Es decir, sin infección por virus de la hepatitis B, no vamos a tener infección por virus de la hepatitis D, porque requiere del antígeno de superficie de este último, o sea, requiere el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Me olvidé de mencionar que el virus de la hepatitis B sí tiene vacuna, ¿sí? La vacuna de la hepatitis B, que en los adultos se coloca en 2 dosis con un mes de separación, ¿sí? Y en los niños se coloca a las 12 horas de vida y luego está incluida en la vacuna pentavalente. Volviendo al virus de la hepatitis B, entonces es un virus deficitario que sí o sí necesita de una infección concomitante por el virus de la hepatitis B. ¿Cómo puede darse esta infección? Puede darse una sobreinfección, es decir, un paciente que crónicamente tiene una infección por virus de la hepatitis B que luego se sobreinfecta con virus de la hepatitis D, ¿sí? Lo cual suele ser bastante grave, aumenta el riesgo de una falla hepática fulminante, o bien puede que se produzcan en coinfección, es decir, que se transmitan los dos juntos, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis D. Al transmitirse juntos hay un riesgo mayor de cronicidad, ¿sí? Obviamente la forma de transmisión es igual y el periodo de incubación va a ser el mismo que para el virus de la hepatitis B. Y la forma de prevenir, obviamente, la infección por el virus de la hepatitis D es indirectamente a través de la vacuna para el virus de la hepatitis B. En cuanto al espectro clínico patológico, las formas clínicas, ¿sí?, de las cuales se puede manifestar esta enfermedad, que más o menos las fui adelantando en base a los distintos virus,
Vamos a tener una infección asintomática, que es una infección aguda, autolimitada, en la cual el paciente obviamente no presenta síntomas y por ende es de diagnóstico accidental, ¿sí? O casual por medio de una elevación de las transaminasas. ¿Sí? Recuerden que las transaminasas, que son TGO y TGP, o ALAT y ASAT, son enzimas que al elevarse en las concentraciones en sangre nos están hablando de daño hepatocelular, ¿sí? Por ende van a estar elevadas en las hepatitis. Entonces se va a diagnosticar de forma causal por una elevación de estas transaminasas o bien por una detección de los anticuerpos en sangre. Después vamos a hablar un poquito de la serología. Otra de las formas clínicas es la hepatitis aguda. La hepatitis aguda es obviamente una infección aguda que en este caso va a ser sintomática y puede ser causada por cualquiera de los virus de la hepatitis. Lo más frecuente es que esté causada por el virus de la hepatitis A y E y en algunos casos por el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis C en general hace una infección poco sintomática en agudo y termina cronificando. La hepatitis aguda se va a desarrollar en 4 etapas, ¿sí? Que son el periodo de incubación, la fase preictérica, la fase ictérica y la fase postictérica. El periodo de incubación es el periodo en el cual el paciente permanece asintomático, ¿sí? Es el periodo desde que adquirió la infección hasta que comienza con los síntomas y va a variar dependiendo de el virus, que es lo que ya estuvimos comentando. Va a ser más corto para los virus de la hepatitis A y E y más largo para los virus de la hepatitis B, C y D. En cuanto a la fase preictérica, es cuando comienza con síntomas. Son síntomas que son prodrómicos y que son poco específicos. Entre ellos vamos a tener anorexia, es decir, la pérdida de apetito, náuseas, vómitos, fatiga, malestar, cefalea, artralgias. Como si fuese un cuadro pseudogripal, pero con síntomas más gastrointestinales, ¿sí? Me recuerda mucho incluso a un cuadro tipo dengue, que está tan en auge ahora, ¿sí? En cuanto a la fase ictérica, van a disminuir estos síntomas prodrómicos y van a aparecer los síntomas colestásicos. ¿Qué quiere decir síntomas colestásicos? Síntomas derivados de la colestasis. ¿Qué es la colestasis? Éstasis de la bilis, ¿sí? Cuando tenemos inflamación del hígado, vamos a tener una disminución de la velocidad del drenaje de la bilis producida por el hígado, entonces va a generarse este éstasis que va a terminar generando que parte de esa bilis rompa a los canalículos, que pase a la sangre, ¿sí? Y al tener un aumento de la bilirrubina en la sangre, que va a ser tanto de bilirrubina conjugada por esta ruptura de canalículos que termina metiendo esta bilis conjugada en la sangre, como de bilirrubina indirecta, porque al estar inflamados los hepatocitos disminuyen su funcionalidad y por ende disminuyen la conjugación de la bilirrubina, va a generar este paso a la sangre la ictericia clínica, que es la coloración amarillenta de piel y de mucosas, ¿sí? Además, se va a generar coluria, ¿sí? Que es una coloración de la orina como Coca-Cola, ¿sí? Va a ser un aumento de la coloración de la orina, que es por la eliminación de bilirrubina conjugada a nivel de la orina, ¿sí? Como aumentan los niveles de esta bilirrubina conjugada, es filtrada a nivel de los riñones y termina apareciendo en orina dando ese color. Por otro lado, también vamos a tener hipocolia, es decir, una disminución de la coloración de las heces. Las heces van a estar más amarillitas, pálidas, y esto se produce porque al haber un menor paso de bilis hacia los intestinos, hay una menor coloración de las heces por parte de la bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina que genera el color de las heces marrón es la estercobilina, ¿sí? Que está oxidada y que por eso genera ese color. Al haber menor paso de la bilirrubina por este éstasis que hay por la inflamación, va a disminuir el color de las heces, ¿sí? Y al no eliminarse justamente la bilirrubina a través de las heces, por eso aumenta la eliminación a través de la orina y genera este tipo de coloración tipo Coca-Cola.
Esos signos son lo que se puede denominar, digamos, el síndrome coledociano, ¿sí? O los síntomas de colestasis. Por otro lado, también puede aparecer prurito como consecuencia del aumento de los ácidos biliares en sangre. También puede haber pérdida de peso y molestias abdominales como consecuencia justamente de una menor absorción de todo lo que son los lípidos a nivel intestinal. Y esta fase va a tener una duración de entre 1 y 4 semanas, ¿sí? Por último, la fase post-ictérica, es decir, la fase que le sigue a esa fase tan sintomática, es caracterizada por una recuperación clínica y bioquímica más tardíamente de la hepatitis, ¿sí? En algunos casos esta hepatitis no se recupera, ¿sí? Y termina cronificando cuando se prolonga la infección más allá de los 6 meses, en el caso obviamente de los virus que son capaces de cronificar, que son el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis D, y en algunos casos puede que la hepatitis evolucione mal, ¿sí? Evolucione tórpidamente, el paciente empeore clínicamente y se produzca una hepatitis fulminante, que solo se produce en un 1% de los casos. Esta hepatitis fulminante entonces es otra de las formas o espectros clínicos, es la forma más grave de hepatitis aguda, termina con una rápida insuficiencia hepatocelular progresiva que obviamente lleva a la muerte del paciente si es que no se produce un trasplante hepático a la brevedad, ¿no? Este tipo de hepatitis es más frecuente en los virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis E en embarazadas. Otro de las formas clínicas es el estado de portador. El estado de portador se trata de una infección asintomática, sin enfermedad manifiesta, pero que se aloja la infección de forma crónica, ¿sí? En el individuo, o sea, por más de 6 meses, y por ende es un individuo que es capaz de transmitirla. Existen a su vez 2 tipos de portadores, el portador asintomático sano y el portador asintomático con enfermedad crónica. El portador asintomático sano no solo no tiene síntomas, sino que tampoco tiene lesión hepática, ¿sí? Nosotros en la microscopía no vamos a ver signos de inflamación, lo único que podemos llegar a ver es la presencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que se ve como un vidrio molido, un vidrio esmerilado a nivel de las células. Por otra parte, en el portador asintomático con enfermedad crónica, si bien el paciente no presenta síntomas, sí presenta cambios de hepatitis crónica e incluso puede llegar a presentar cirrosis, o sea que este no es un paciente sano, es un paciente enfermo, incluso les diría que peor, porque al no manifestar la enfermedad quizás se retrasa el diagnóstico. Otra forma clínica va a ser la hepatitis crónica, que es la enfermedad hepática continuada o recidivante, como ya lo dije, durante más de 6 meses, con síntomas y evidencias bioquímicas, serológicas e histopatológicas de inflamación y de necrosis. O sea, es un paciente que tiene síntomas, que en la macroscopía y microscopía del hígado vemos cambios, que en la bioquímica tiene las enzimas aumentadas, o sea, tiene las transaminasas aumentadas, y en la serología obviamente va a tener la presencia del virus. En cuanto a los virus, ya dijimos que causan este tipo de infección, son los virus de la hepatitis B, C y la coinfección o sobreinfección BD, ¿sí? Y en cuanto a la clínica de estos pacientes, en general pueden ser pacientes asintomáticos, o bien puede que presenten fatiga, malestar, pérdida de peso, dolores articulares, prurito. Y por último, la última forma clínica es la cirrosis postnecrótica, es decir, la cirrosis que se produce como consecuencia de una hepatitis crónica activa y progresiva. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la cirrosis es el estadio final de cualquier hepatopatía y que se caracteriza por una fibrosis difusa del hígado y los intentos de regeneración hepática en forma de nodulillos hepáticos. O sea, vamos a tener
nódulos de regeneración hepática desordenada, hepatocitos que están tratando de multiplicarse, pero que al no tener la trama de reticulina, que es algo que los organiza para estar en forma de los lobulillos hexagonales, al no tener esa trama de reticulina, los hepatocitos se multiplican de forma desordenada y forman estos nódulos, ¿sí?, que están separados entre sí por tabiques fibrosos, ¿sí?, y esta fibrosis a cargo de esas células estrelladas que yo les había nombrado cuando hablamos de la estructura hepática normal. La cirrosis postnecrótica es una cirrosis macronodular, que es algo que tenemos que diferenciar de la cirrosis alcohólica, que es una cirrosis micronodular. De todas formas, ahora vamos a ver bien las características de cada uno de estos estadios, digamos, cómo es la macroscopía y la microscopía. Entonces, para que quede claro cuáles pueden ser todas las formas en las cuales se pueda manifestar la hepatitis puede generar una infección asintomática, puede generar una infección aguda sintomática, que es la hepatitis aguda, puede generar una infección aguda muy grave, que es la hepatitis fulminante, es una forma grave de hepatitis aguda, o bien puede que genere formas crónicas, obviamente solo en el caso de virus de la hepatitis B, C o B más D, que puede generar el estado de portador, o sea, un paciente asintomático que aloja la infección y es capaz de transmitirla, que a su vez puede ser sano, sin presentar efectos lesivos a nivel del hígado, o bien con enfermedad crónica, que es un paciente que va a tener hepatitis o incluso cirrosis, pero sin síntomas. Otra de las formas es la hepatitis crónica, en la cual el paciente tiene síntomas, tiene cambios histopatológicos, tiene los parámetros bioquímicos y serológicos alterados durante más de 6 meses, y la cirrosis postnecrótica, que es la forma final o el estadio terminal de toda hepatopatía, que en este caso es de la hepatopatía por hepatitis crónica, activa y progresiva. Algo a destacar es que existen pacientes con hepatitis crónica en continua replicación muy activa, que va a ir progresando y por ende tiene un mayor riesgo a la cirrosis o a la transformación en un carcinoma hepatocelular, mientras que existen hepatitis crónicas con una baja replicación del virus y que por ende están estables en el tiempo, y esto lo vamos a poder diferenciar al laboratorio, ¿sí?, que es lo que vamos a ver después. Bueno, respecto a la morfología, en la hepatitis aguda, el hígado macroscópicamente va a estar aumentado de tamaño, va a estar blando, verdoso por la colestasis. Acuérdense que colestasis era esa detención del flujo de bilis, que está más lento y que se está acumulando a nivel de las células. Microscópicamente vamos a ver lesión hepatocelular. Esta lesión puede ser tanto reversible como irreversible. Dentro de la lesión reversible tenemos a la degeneración en globo, que no es más que la acumulación de líquido por una alteración iónica, por alteración de la función de la bomba sodio-potasio, ATPasa, con acumulación de sodio en el interior y por ende también de agua. La lesión irreversible es la que va a llevar indefectiblemente a la muerte celular por necrosis, con las características microscópicas de la necrosis que ya conocemos. Y por otro lado también va a haber muerte por apoptosis. En este caso, las células muertas por apoptosis van a aparecer como cuerpos de Councilman, que son como masas acidófilas, ¿sí?, que no son más que las células que perdieron el núcleo, y al perder el núcleo, perder todo ese ácido, quedan básicas y se ven muy eosinófilas al microscopio. En cuanto al infiltrado inflamatorio, este va a estar constituido principalmente por células monomorfonucleares, principalmente linfocitos, y se va a encontrar a nivel del espacio porta, ¿sí? Mientras que, por otro lado, tenemos a nivel de los sinusoides hepáticos a las células de von Kupfer, que son los macrófagos, ¿sí?, hepatocitarios, que van a estar aumentados en número y que en su interior van a presentar restos de células que fueron fagocitando, de hepatocitos degenerados, digamos, apoptóticos, pigmentos biliares, ¿sí?, porque estos hepatocitos a su vez tienen colestasis, que es lo que vemos después, con esos gránulos de pigmento biliar, y también van a tener gránulos de lipofucsina, que son de las mismas células degeneradas.
Y por último también vamos a ver hepatocitos en regeneración, ¿sí? Que pueden aparecer con 2 núcleos, o sea que se están multiplicando, digamos. En la hepatitis fulminante, que vimos que era una forma grave de hepatitis aguda que terminaba en insuficiencia hepática, el hígado va a estar pequeño, retraído, con la cápsula flácida y arrugada. ¿Por qué? Porque al ver una necrosis masiva de hepatocitos de todos los lobulillos, el hígado se retrae y por eso la cápsula le queda grande y está flácida y arrugada. Al corte hay compromiso difuso de los lobulillos, extensas zonas de necrosis, parches de tinción verde que son justamente de toda esta bilis extravasada. Microscópicamente puede haber necrosis masiva o submasiva. En la necrosis masiva se comprometen los hepatocitos de las 3 zonas, mientras que en la necrosis submasiva vamos a tener compromiso solo de las zonas 2 y 3. En ambos casos va a haber un escaso infiltrado inflamatorio, casi nulo les diría, y van a estar los conductos biliares obstruidos con bilis y van a estar dilatados. En la hepatitis crónica, macroscópicamente el hígado también está retraído, en este caso más que por la necrosis es también por la fibrosis que tira del hígado y hace que se retraiga. Y microscópicamente vamos a tener lesión hepatocelular, al igual que veíamos en la hepatitis aguda, sigue habiendo necrosis que puede localizarse solo en la zona 1, que sería lo más cercano al espacio portal, o bien puede ser necrosis en puente. La necrosis en puente es la necrosis de hepatocitos que une la vena centrolobulillar con el espacio porta. Por otro lado, también va a haber apoptosis con formación de cuerpos de Councilman, va a haber portitis, que es la inflamación de interfaz, o sea, va a haber células inflamatorias, predominantemente linfocitos a nivel del espacio porta, eso es lo que se denomina inflamación de interfaz, y estos linfocitos pueden expandirse por fuera del espacio porta, invadiendo también los lobulillos. También va a haber intentos de regeneración y va a comenzar la fibrosis. La fibrosis también puede ser periportal en las formas más leves o fibrosis en puente en las formas más graves. Esta fibrosis en puente, al igual que lo que representaba la necrosis en puente, es una fibrosis que une la vena centrolobulillar con el espacio porta, es decir, es mucho más extensa. Por último, la cirrosis postnecrótica es el estadio final de la hepatopatía, en este caso viral, que macroscópicamente nos muestra un hígado también pequeño, distorsionado debido a las gruesas cicatrices que lo retraen y lo dividen en nódulos, que en este caso son pequeños, a diferencia de los nódulos de la cirrosis alcohólica, son de menos de 3 milímetros, es decir, era una cirrosis micronodular. Microscópicamente vamos a ver fibrosis con infiltrado monomorfonuclear, incluso se forman folículos de linfocitos en los tabiques fibrosos. Va a haber proliferación hepatocítica que va a ser desorganizada, justamente formando estos nódulos que van a ser macroscópicos. Va a haber algo de parénquima sobreviviente, puede haber hepatocitos con cambio graso, esto sobre todo en lo que es la cirrosis de etiología de hepatitis C, ¿sí? En la hepatitis C predomina mucho el cambio graso y va a haber necrosis de hepatocitos, pero va a ser mucho menos frecuente, o sea, ya el daño está establecido y los hepatocitos al morir repetidamente se agotan esa capacidad alta de regeneración que tienen y terminan por reemplazarse por fibrosis. Ya les comentaba, por la activación justamente de las células de hito o células estrelladas que se transforman en células miofibroblásticas que se contraen y que sintetizan colágeno y otras proteínas de la matriz que son las que generan esta cicatriz, estos tabiques fibrosos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, se va a basar obviamente en la clínica, el laboratorio, la serología y en algunas ocasiones vamos a solicitar también una ecografía abdominal. En cuanto al laboratorio, de rutina siempre se va a hacer un hemograma con plaquetas, glicemia, en algunos casos también podríamos pedir una función renal y lo que más me interesa en este caso es remarcar lo que es el hepatograma, ¿sí? Siempre vamos a tener que pedir TGO y TGP o ALAT y ASAT, que es lo mismo, que son las enzimas que nos van a marcar el daño hepatocelular, ¿sí? En la hepatitis van a estar elevadas.
Por otro lado, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa son dos enzimas de colestasis que también van a estar aumentadas, pero no tanto como en un cuadro de obstrucción de la vía biliar por un cálculo, ¿sí? También vamos a pedir la bilirrubina total y fraccionada. En este caso, en la hepatitis va a estar aumentada tanto la bilirrubina directa como la bilirrubina indirecta o conjugada y no conjugada, como quieran llamarles. El TP y KPTT, que son el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado, que pueden llegar a estar prolongados por lo que yo les explicaba de la función que tiene el hígado en cuanto a la síntesis de los factores de la coagulación. Por ende, al disminuir la función hepática se van a prolongar los tiempos de la coagulación. BES y PCR, sí, velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva, que son dos parámetros, digamos, reactantes de fase aguda que también van a estar aumentados como en cualquier infección. En el hemograma podremos ver una leucocitosis con predominio monomorfonuclear o bien puede haber incluso en algunos casos leucopenia. Bueno, en cuanto a la serología para los virus de la hepatitis A y E, es muy simple, ¿sí? Cuando tengamos un anticuerpo antivirus de la hepatitis A de tipo IgM, será una hepatitis aguda. Cuando tengamos un anticuerpo de tipo IgG, tendremos inmunidad frente a la hepatitis A, que puede ser inducida por la vacuna o bien por haber padecido la infección y habernos curado, en cuyo caso se negativiza la M y se positiviza la G. Lo mismo en la hepatitis E, con la diferencia de que si nosotros tenemos anticuerpo IgG antivirus de la hepatitis E, no es por una vacunación, porque no existe vacuna, sino es porque padecimos la infección y nos curamos. Bueno, en cuanto a la serología para el virus de la hepatitis C, vamos a solicitar en primera instancia el anticuerpo IgG para el virus de la hepatitis C. Si este es positivo, solicitamos la carga viral, ¿sí? Que es el ARN del virus. Si este es positivo, estamos frente a una infección activa por hepatitis C. Si es negativo, es una hepatitis C curada. Por lo general, el primer paso, que es el de pedir el anticuerpo, muchas veces no se hace y directamente se pide la carga viral, ¿sí? Si esta carga viral permanece durante más de 6 meses, junto con la elevación de las transaminasas, estamos frente a una hepatitis C crónica, y si permanece por menos de 6 meses, estamos frente a una hepatitis C aguda. Por otro lado, para conocer la serología de la hepatitis D, tengamos en cuenta que tiene que estar en relación con el virus de la hepatitis B, que ahora lo vamos a ver porque es un poco más complejo el tema de la serología, pero respecto al D hay que solicitar anticuerpo IgM contra el virus de la hepatitis D, que en caso de ser positivo nos está hablando de una infección aguda, en caso de ser negativo nos está hablando de una hepatitis crónica o de que no hay hepatitis, obviamente. Si tenemos el ARN viral positivo, puede ser tanto aguda como crónica, por eso tenemos que ir a mirar, digamos, el anticuerpo IgM. Si este es positivo, se trata de algo agudo, si es negativo, se trata de algo crónico. Bueno, finalmente vamos a la parte más difícil, que es la serología para hepatitis B. Para hepatitis B nosotros tenemos que tener en cuenta el antígeno S de superficie, que este nos va a indicar si la persona está infectada o no, ¿sí? El anticuerpo anti-S, que nos va a indicar si la persona está inmunizada o no. El anticuerpo anti-core, ¿sí? Antiantígeno del core, que puede ser de tipo IgM o total, que es el que incluye al de tipo IgG, que nos va a hablar de si es algo agudo o si es algo crónico. El anticuerpo antígeno E o de la envoltura y el ADN viral nos van a hablar de la replicación del virus. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está no infectado, no inmunizado, no vacunado, es decir, nunca tuvo contacto con el virus, obviamente va a tener todo negativo.
Si nosotros tenemos un paciente inmunizado, ya sea porque se puso la vacuna o porque padeció la enfermedad y se curó, lo único que va a tener positivo va a ser el anticuerpo anti-superficie. Y también va a tener anticuerpo anti-core, ¿sí? Pero de tipo total, que me olvidé de ponerle ahí el positivo. Eso cámbienlo. Si el paciente sufre una hepatitis aguda, va a tener el antígeno de superficie positivo, ¿sí? Obviamente el anticuerpo antígeno de superficie negativo porque no está curado, no está inmunizado, y va a tener el resto positivo. Los marcadores de replicación viral, que son el antígeno E y la carga viral, digamos, nos van a hablar de que está una infección activa. En cuanto a un paciente con una hepatitis crónica, va a tener el antígeno de superficie por 6 meses positivo, no va a tener anticuerpos contra el antígeno de superficie, claramente, porque si no estaría curado. Va a tener negativo el IgM contra el antígeno del core, porque ya es algo crónico, entonces ya se transformó en un anticuerpo de tipo IgG, por eso tiene positivo el total. Puede tener positivo o negativo el antígeno de la envoltura, el antígeno E, porque la hepatitis crónica, recuerden que puede ser una hepatitis compensada, ¿sí? En el cual va a estar negativo porque la replicación viral es baja y el paciente está estable, o bien puede que tenga una replicación viral activa y por ende esa hepatitis vaya progresando. Lo mismo con respecto a la carga viral del virus. Si tiene una carga viral alta junto con el antígeno de envoltura positivos, será más grave el pronóstico porque es una hepatitis que está avanzando y que tiene riesgo de ir a cirrosis o a carcinoma, o si tiene una carga viral baja con el antígeno E negativo, va a ser un pronóstico mejor. Por último, el paciente curado va a tener obviamente negativo el antígeno de superficie, va a tener positivo el anticuerpo de superficie y va a tener también positivo el anticuerpo IgG contra el del core, ¿sí? Está bien, ¿no? Antes el cuadrito era solo de inmunizado, el curado va a tener este anticuerpo, el inmunizado no, porque la vacuna solo va contra el antígeno ese, entonces no genera anticuerpo contra el core.